Sean todos ustedes muy bienvenidos. Estamos en un episodio más de lo que es Mano a Mano. Un espacio en donde podemos hablar distendidamente, donde podemos dar nuestras opiniones, nuestros pareceres sobre temas que hoy en día estamos viviendo en nuestra sociedad actual. Hoy nos visitan dos personas que hablan sobre el tema niñez vulnerable. Niñez vulnerable en nuestro país. Sabemos que de repente vivimos en momentos o tiempos difíciles en donde la niñez es bastante atacada y quisiéramos abordar un poquito ese tema. Estamos con Brian. Hace rato Brian me dijeron que es un poco difícil de pronunciar tu apellido. Un poquito nomás. Un poquito. Entonces, a ver si decís vos nomás. Macop. Brian Macop, de Dulce Semillita. Correcto. Y también está con nosotros Carlos Daniel Alderete, de PPF. Yo quisiera que puedan presentarse, que puedan hablar un poquito del ministerio que están llevando adelante. Sí. Gracias, Rolando, por la invitación y un placer compartir con toda la audiencia de ustedes aquí. El tema de niñez vulnerable es un tema que en nuestro país alcanza niveles bastante críticos y muy necesarios de abordar desde una perspectiva bien amplia. Solamente para iniciar, yo quiero recordar que en nuestro país actualmente tenemos una gran cantidad de niños y niñas, incluso adolescentes, que por alguna razón no viven con sus padres biológicos, ni siquiera al cuidado de su familia extendida, y tienen que ser puestos al cuidado de organizaciones que reciben el cuidado de niños o familias alternativas, o incluso por periodos muy largos tienen que estar deambulando de un lugar a otro porque todavía no tienen una familia que los reciba y los acoja. Aparentemente en números no es una gran cantidad, estamos hablando de registros de 3.600 o poco más o menos de niños en este momento, pero lo que sí es crítico que casi diariamente hay situaciones que hacen que muchos de los niños en el Paraguay, no solamente en esta región, sino en todo el Paraguay, tengan que ser retirados de sus casas, del cuidado de sus padres, por alguna razón. Muchas de ellas las conocemos, incluso tienen justificación, violencia doméstica, abuso, descuido, abandono de los propios padres, pero estos niños tienen que ir al cuidado de otras personas. Lo necesario en este momento es tener la posibilidad de brindar para estos niños un lugar seguro donde puedan crecer, desarrollarse en plenitud en toda su niñez y adolescencia, con un cuidado que sea lo más parecido a la familia de origen que fuera posible. ¿Por qué? Porque sabemos no solamente, incluso científicamente, eso está comprobado y verificado, que el mejor espacio para el desarrollo de un niño, de una niña, es un ambiente familiar. Es decir, donde exista la figura de un papá, de una mamá, de un contexto familiar, de tíos, de abuelos, de amigos del entorno familiar. Ese es el espacio más nutritivo para un niño o una niña para su desarrollo evolutivamente, físicamente, emocionalmente. Saludable. Y en nuestro país hoy hay muchas condiciones que han hecho que las familias hayan pasado por situaciones críticas que no proveen ese espacio seguro para cuidar y asegurar el desarrollo saludable de estos niños. Esta necesidad ha hecho que en nuestro país, a través de todo el sistema de cuidados alternativos, el sistema legal, se vayan implementando y ajustando una serie de requisitos y normas legales, pero también de condiciones estructurales para proveer una solución para este tipo de niños que hay en una cantidad enorme. Probablemente, aparte de eso, muchas otras situaciones que ponen en una condición vulnerable a los niños, hace que esos espacios ya no sean apropiados y seguros. Claro. Por supuesto, nosotros como país siempre decimos, y Brian lo suele decir siempre de esta forma, nos decimos como un país pro familia, pro vida, pero como pro familia, ¿qué en realidad hacemos? ¿Verdad, Brian? Yeah. Y bueno, yo soy Brian Macop, de la Fundación Dulce Semillita. Nosotros trabajamos en activar y equipar a iglesias, porque, o sea, todas las iglesias, supongo que todas las iglesias estarían de acuerdo con el Santiago 1.27, ¿verdad? Que dice que la religión pura ante Dios es visitar al huérfano. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo podría una iglesia vivir ese Santiago 1.27? Y Dulce Semillita busca ser la herramienta para que una iglesia pueda vivirlo. Porque hasta ahora creo que muchas iglesias piensan es
una simple visita, sacarse el selfie, ¿verdad? Postear en su Instagram que fuimos este fin de semana, pero en la vida del niño es aparecer y desaparecer. Y después otro fin de semana aparecer y desaparecer. Y eso realmente no es lo que necesita el niño en un estado tan vulnerable, tan necesitado, que alguien aparezca y desaparezca, ¿verdad? Necesita ese acompañamiento. Y justamente la misma palabra visitar al huérfano no significa aparecer y desaparecer. Estuviste hablando hace rato de algo detrás de cámara, de algo muy interesante sobre una fundación, ¿verdad? Sí. O sea, y sobre también un espacio donde tenían una laguna y de repente no es eso lo que... Y sí, bueno, y fui director de un orfanato y cuando recibíamos a visitas, y me di cuenta de algo, me di cuenta de que los niños no están aquí, no son huérfanos porque les faltaba techo, les faltaba abrigo, les faltaba comida, aunque tenían esas necesidades. Son huérfanos porque les falta familia. Entonces, si nosotros vayamos como cristianos colocando curitas encima de esas heridas, pero sin satisfacer la necesidad más fundamental, que es la falta de tener una familia segura y afectuosa, no estamos solucionando el problema principal. Sí, es poner una curita sobre una herida sucia. Sí. ¿Verdad? Sin desinfectar la herida. Claro, entonces lo que buscamos hacer desde Dulce Semillita es activar a iglesias a que puedan cumplir con ese llamado de Dios. Y tenemos 3 cosas específicas que nosotros queremos hacer. Equipar a iglesias a acogimiento familiar, que es cuidar de estos niños para que en vez de que tengan que ir a un orfanato, pueden permanecer en el contexto familiar y captamos y capacitamos a familias quienes pueden brindarles a estos niños el cuidado familiar durante un tiempo X, ¿verdad? Que decida la justicia. Después tenemos adopción. Nosotros no podemos dar a ningún niño en adopción, pero brindamos apoyo, información, herramientas, educación a familias interesadas en adoptar. Creemos que nosotros como cristianos hemos sido adoptados por Dios y algunas veces inclusive he escuchado que adopción no es una muy buena forma porque no sabe de qué es este niño, o adopción como si fuera algo de segunda, y nosotros al contrario. Incluso está estigmatizado el hecho de que incluso en una familia un hijo es adoptado y el otro hijo es natural, como si no fuera parte de la familia. De hecho, legalmente lo que ocurre en nuestro país es que cuando un niño es adoptado, se convierte en igual condición que cualquier otro hijo biológico. Tiene los mismos derechos y prerrogativas que un hijo. Pero socialmente, como dice Brian, muchas veces el término adopción es como un estigma que lleva a una persona que, digamos, es recibida en una familia, pero no es hijo natural de esa familia. Pero como hijos de Dios, Dios nos ve a nosotros como sus hijos y no dice, estos son mis hijos reales y mis hijos adoptivos, sino dice, estos son mis hijos. Entonces, acogimiento familiar, adopción y también trabajando en el mentoreo y discipulado a adolescentes y jóvenes que sí están en situación de orfanato, albergue, qué sé yo, y están por egresar al mundo real sin haber sido adoptado de repente o sin poder volver de una forma segura con su familia de origen, y los conectamos con familias y adultos que de repente no van a recibirlos en su casa para vivir, pero brindarle un acompañamiento. De repente tienen su primera entrevista en su trabajo. ¿Y qué hago? ¿Cómo me preparo para una entrevista? ¿Verdad? Claro. Cosa que cada persona cuando es joven habla con su viejo acerca de eso. Forma natural, pero ellos de repente no tienen esa posibilidad. Entonces tratamos de decir, hay más formas que solamente una visita esporádica en un orfanato. Hay más formas en que la iglesia puede involucrarse en llevar a cabo lo que es el cuidado del huérfano, esa religión pura. Qué bueno, qué bueno. Y es muy bueno, Che, porque lo que estás hablando, porque hay veces que nosotros estamos ya, ¿verdad? Estamos convencidos, ¿verdad? Y decimos y creemos, sí, ¿verdad? Es un hijo no natural, ¿verdad? Adoptado, pero la sociedad
o muchas veces otras familias no lo ven de esa forma, ¿verdad? Y de repente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que de repente la sociedad de a poco vaya cambiando esa forma de pensar, ¿verdad? Y yo creo que ahí entra muy bien el trabajo que ustedes están haciendo. Por eso es que, como bien decía Brian, cuando uno recibe a un niño que probablemente no sea biológico y digamos, tiene ciertas dudas o incluso temores de cómo se va a comportar, cómo se va a desarrollar en este ambiente que probablemente sea nuevo para él. Las familias que vayan a hacer ese trabajo necesitan una preparación, necesitan ser capacitados, entrenados, preparados en el sentido de a qué cosas uno tiene que atender cuando está al cuidado de un niño que no es biológico, cosa que es también natural con nuestros propios hijos biológicos. Ninguno de nosotros quizá entró a ser papá o mamá porque salió de una escuela para ser papá y mamá, sino que se va haciendo por el camino, y en el camino del desarrollo del niño también uno va aprendiendo. Ahora, lo que sí es comprometido actualmente, y todavía en eso trabajamos nosotros, es que los niños que tienen que ir a un cuidado alternativo por acogimiento o por adopción no sean estigmatizados, sino que reciban esto que decía Brian, de una familia, de un espacio seguro donde crecer y desarrollarse saludablemente. No todas las familias están preparadas para hacer eso. Quizás no sea la vocación y el llamado para todos, pero lo que sí creemos es que en el pueblo evangélico, en el pueblo cristiano evangélico, nosotros tenemos como parte de nuestro ADN, porque así hemos sido concebidos. Como decía Brian, hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial, y en esa adopción también viene el ADN de esa nueva creación, donde esta vocación de cuidar a otros, a nuestros semejantes, está incluida. Ahora, no es quizás tan lineal, recto el resultado de decir, bueno, yo recibo a este niño y ya estoy preparado. No, necesito capacitarme, necesito entender, necesito quizás aprender a leer ciertas conductas que los niños tienen. Probablemente ustedes recuerden, y la audiencia nos va a coincidir con esto, Rolando, es que muchas veces uno mirando a una mamá que recibe a un niño pequeño, un bebé de meses, el bebé ni habla, solamente se expresa por ciertos sonidos, pero la mamá lo entiende. O hasta el papá lo entiende. Es decir, ¿cómo sabe que tenía hambre? ¿Cómo sabe que había que cambiarle los pañales? Porque ese vínculo que se da, ese apego afectuoso que se da, permite que el niño tenga una respuesta desde los padres a esa necesidad. Lo mismo es una familia que recibe a un niño que no es su hijo biológico probablemente, necesita leer un poco esas expresiones, esas conductas, entenderlas, y no simplemente tratar de imponer una modificación en la conducta, sino proveer un espacio donde esa conducta sea de una manera amorosa, ¿sí?, transformada a algo que sea positivo, que sea fructífero para ese niño y esa niña. Claro. Muchos de estos niños, y esto es importante de entender, muchos de estos niños vienen a veces a ser cuidados en un cuidado alternativo con un pasado muy difícil, complejo. Niños pequeños, niños entre 10 y 11 años o adolescentes, muchos de ellos vienen después de tener experiencias que han producido ciertas condiciones emocionalmente en ellos que después se traducen en conductas. Esas conductas, nosotros quizás como familias acogedoras o adoptivas, tenemos que leerlas, entenderlas. ¿Por qué? Porque queremos proveerles de ese espacio nutritivo, seguro, para su desempeño, su desarrollo natural. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros trabajamos con una familia que recibieron una niña pequeña, creo que tenía 3 añitos. Y cuando llegó a la familia, tenía mucho desafío al momento de dormir. Y no podían entender bien el por qué. Pero después de hablar un poco con el equipo de Dulce y hablar con la familia, dijeron, vamos a probar algo. Vamos a enviarle a la niña a la cama con un pan Felipe. Prohibidísimo. Con un pan Felipe, sí. Ir a la cama con comida. Pero vamos a probar. Sí. Y vos sabés que funcionó. Porque lo que fue el resultado... ese miedo fue resultado de una vida antes de llegar a la familia, de que la niña muchas veces amanecía en la madrugada con mucha hambre, porque mamá era consumidora de drogas, de alcohol, y
a la negligencia, o sea, a la negligencia del cuidado de su hija, entonces la niña despertaba con hambre. Entonces estaba convencida todavía de que si yo me duermo voy a levantarme con hambre. Sin embargo, tenía la certeza de que si yo amanezco con hambre, tengo algo que comer. Entonces tenemos que ser medio detectivos Sí. del comportamiento del niño y ir y ser astuto y aprender y de interpretar un poco lo que dice el comportamiento del niño. Claro, y lo que estaba diciendo Carlos, ir leyendo. Sí. Exacto. Agregado a esto nomás, tuvimos un caso de una niña que estaba en un lugar donde nosotros también atendíamos hace unos años atrás, y esta niña no podía dormir con las luces apagadas. Y era costumbre, nosotros llegaba a una hora de la noche, las 9 de la noche, y ya estaban todas las luces apagadas y todo esto, ¿verdad? Y la niña entraba en una crisis enorme, una niña de 9 años. Que habíamos recibido en el hogar de niñas, y no podíamos entender qué es lo que pasaba, porque otras niñas estaban con ella, las tías que cuidaban estaban con ella, o sea, pensamos que era un ambiente seguro. Hasta que en algún momento, en algunas conversaciones que tuvieron las personas que estaban en cuidado directo con ella, descubrieron el hecho de que el ambiente a oscuras en una habitación para ella era sinónimo de que el padrastro iba a aparecer en algún momento para seguir abusando de ella. Entonces, era como... para nosotros muy normal probablemente ir a la cama, apagar las luces, cerrar la puerta y cosas como esas. Para nosotros nos resulta normal porque estamos habituados, y quizás los hijos que nacen en nuestra casa también se habitúan a ello. Pero otras personas quizás han tenido otras experiencias que revelan, como dice Brian, ciertas conductas que si no las sabemos leer, si no somos los detectives un poco para entender eso, no las vamos a entender y simplemente vamos a querer imponer ciertas reglas. Claro. No hay cosa que peor quizás que imponer algo sobre una conducta que nosotros no sabemos de dónde proviene. Sí, imagínate castigarle a esta bebé y gritarle, y ella está pensando, yo me muero de hambre esta noche y vos me estás pegando. O esta pobre niña. Apagar la luz. ¿Verdad? O apagar la luz, dejate de llorar y de ser un poco a la grande. Es lo que ella pensamos. está pensando, algo horrible me va a pasar. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, por eso me gusta el trabajo de PPF y poder desde Dulce Semillita trabajar con PPF, porque de repente en los espacios como el Congreso que siempre tenemos cada año, hay espacios para talleres, para capacitaciones, para justamente familias que son familias acogedoras, son familias adoptivas, puedan ir capacitándose, aprendiendo, consiguiendo herramientas para su familia que puedan ayudar a que esos procesos sean más llevaderos. Sí, muy bueno, muy bueno. Hay familias que de repente dicen, o tal vez de repente después de ver el programa van a decir, ¿verdad? ¿Será que nosotros tenemos el perfil? ¿Verdad? ¿Será que podemos de repente postularnos? Hay algunas... Sí, bueno, dependiendo a qué quieren postularse, ¿verdad? Entonces depende hacia en qué fila ponerse, ¿verdad? Porque de repente una familia que quiere adoptar, ¿verdad? Que están buscando, yo quiero adoptar, ¿verdad? Obviamente hay que ir al centro de adopciones, pueden acudirse al centro de adopciones para ponerse en la lista del centro y adoptar. Nosotros desde Dulce Semillita estamos siempre abiertos para asesorarles, para ayudarles en ese proceso, facilitarles la lista de requisitos y hay un proceso, pero o sea, no es tipo tu vida de residencia, una visita a tu casa, un análisis psicosocial, ¿verdad? Asegurar que ese espacio donde el niño está siendo adoptado es un espacio seguro, ¿verdad? Claro. Y nosotros con mucho gusto siempre estamos cada mes recibiendo llamadas para asesorarles a estas familias. Algo que es muy, muy bueno y muy auspicioso en todos los sentidos es que por lo general, cuando la gente escucha acerca de este tema de los niños que necesitan un espacio donde crecer, donde ser cuidados, muchas familias sienten como este llamado, digamos, esta vocación de es lo que me gustaría hacer. Yo siempre pensé tomar al cuidado de unos niños. Y una de las cosas sobre las que hacemos siempre énfasis es cuál es la motivación que tienen las familias o las personas para inclinarse a esto. ¿Por qué? Porque muchas veces las motivaciones son las que definen
cómo una familia va a reaccionar cuando esté en condiciones o no de recibir un niño, sea por acogimiento o por adopción. No digo que sea impropio, pero muchas familias dicen, nosotros no pudimos tener hijos, estamos en una edad en que nos gustaría tener esto. Entonces muchas veces la motivación es satisfacer una necesidad mía como adulto de tener el hijo que quizás biológicamente no pude. Que no es una mala No es incorrecto, no es inapropiado, Ajá. no es algo indebido. Ahora, como bien decíamos al principio, y Brian me mencionaba esta parte de la Escritura y de la Palabra de Dios, es que parte de la vocación de nosotros como hijos de Dios es servir a otros haciendo esto. Y el hecho del servir implica dar. Claro. No el recibir. Cuando yo pienso, yo como mi esposa y yo no pudimos tener hijos por X cuestiones y queremos uno, estoy queriendo satisfacer mi necesidad. Ahora, cuando ese llamado viene porque siento la vocación de parte de Dios de dar mi cuidado, es cuando yo empiezo a pensar en dar a otro. Totalmente. No todas las familias, quizás de buenas a primeras, como solemos decir, que estén preparadas para hacer este proceso. Por eso es que incluso en la ley está establecido que las familias que deseen ser parte de dar la provisión de cuidado a un niño necesitan ser evaluadas, necesitan ser capacitadas y finalmente acreditadas. Lo hace el Estado, pero también lo hace organizaciones como Dulce Semillita que preparan a las familias, a papá y mamá, al contexto familiar, a algún tío que esté asociado en la familia. Y lo que se busca es que estén alineados los intereses y la visión, y no que alguien le diga, Brian, ¿sabes que tenemos que adoptar? Y Brian no está seguro y no sabe si era eso lo que él quería. Y bueno, porque la presión fue tan grande que terminó accediendo, finalmente se puede ser un problema. Claro, Por eso, totalmente. ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de ayudar a las familias a entender que este es un llamado, es una vocación que necesita preparación, necesita la capacitación, necesita cumplir una serie de requisitos legales para que también haya protección para la familia. Quizás yo soy un vecino que ve al hijo de mi vecina ahí siendo maltratado, entonces yo en un arranque de justicia agarro al niño, lo llevo a mi casa. Mañana yo puedo tener a la policía enfrente a mi casa Claro. reclamando porque yo secuestré al niño. Digamos, sin el acuerdo de los padres. Entonces, hay una serie de requisitos que tienen que ser cumplidos y que nosotros creo que como hijos de Dios, más que nadie, deberemos prepararnos para eso, conocerlos y actuar apropiadamente para los casos donde nosotros podemos proveer una ayuda. Podemos prepararnos para ser padres acogedores, es decir, recibir a los niños por un plazo de tiempo hasta que quizás pueda volver con su familia biológica o su familia extendida, o quizás pueda encontrar otro espacio seguro donde seguir creciendo. Puedo ser padre adoptivo, entonces me inscribo, como dice Brian, en el centro de adopciones, yo entro en una lista, soy evaluado para hacerlo. ¿Por qué es el proceso de evaluación? Porque tanto el Estado como cualquiera de nosotros necesita asegurarse que si voy a poner a un niño en la casa de Brian y Jackie, tengo que estar seguro que lo que ellos van a proveer al niño o a la niña sea algo saludable. Porque si no los conozco, si no sé quiénes son extranjeros, yo no sé si mañana agarran al niño, lo llevan, voy a ser dramático, pero lo llevan y le hacen pedazos y venden sus órganos por ahí, por decirte. No. Es decir, esperemos que Brian y Jackie no hagan eso, ¿verdad? Por el bien de la familia, pero digamos que en el contexto del Estado tiene que asegurarse de que todos los aspectos estén previstos. O sea, desde Dulce Semillita nosotros siempre enfatizamos con el equipo. Cuando ustedes van a acreditar una familia acogedora, la coordinadora de equipo, Raquel, ella tiene 3 hijos. Yo siempre le digo, Raquel, ¿te sientes lo suficientemente cómoda como para dejar a tu hijo en la casa de esta familia? Porque si vos decís, realmente no dejaría a mi hijo con ellos, tampoco vamos a dejar que ellos cuiden de otro hijo simplemente porque no sea lo nuestro. Ahora mismo en el grupo de WhatsApp del equipo está explotando con mensaje tras mensaje. Justo no leí todo antes de entrar al aire, porque estamos buscando cuidado para un niño. O sea, un niño ahora mismo que necesita una familia acogedora.
Ahora, Carlos mencionó antes que somos un país pro vida, pro familia. Nosotros defendemos el derecho de la vida del niño y demás, ¿verdad? Ahora el momento de la verdad. Sí. Porque ahora el momento en que la iglesia va a mostrar con sus hechos Exacto. Sí, si sí. es o no es a favor de la vida de este sí, niño. claro. Porque este bebé que está necesitando ahora mismo una familia acogedora, no necesita que nadie marche, no necesita que nadie no haga un cartel, que nadie imprima algo. Una manifestación. Una No manifestación, necesita un voto en el Senado. Lo que necesita es una familia para cuidarlo. Ahora, eso trae muchas preguntas, dudas. Eso va a ser problema, eso va a ser difícil. Y sí va a ser difícil. Y sí, a lo mejor va a traer un problema innecesario que no corresponde a tu casa, a tu familia. Pero ¿a quién le vamos a pedir que cargue el peso de ese desafío? ¿Al mismo niño? Yo realmente no me quiero meter. Llévalo vos solo. O vamos nosotros como los grandes, como los que ya somos hijos de Dios, los que ya somos discípulos, seguidores de Cristo, a decir no a nosotros mismos y decir sí a Cristo, porque Cristo dijo, el que reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe. Exacto, sí. Porque ahora mismo, mientras estamos aquí sentados hablando, es la hora de la verdad. Totalmente. Y hay muchos niños que esperan una respuesta. Es decir, cuando en nuestra experiencia y quizás la de muchos, cuando uno habla con los niños y estando en esta situación y uno le pregunta, ¿y cuál es tu mayor anhelo o mayor deseo? El 90% y más quizás de la respuesta sea quiero estar con una familia o quiero estar con mi familia o quiero sentir el afecto de una familia. Como dice él, no van a decir yo quiero tomar más Coca-Cola o quiero más hamburguesa o quiero más otras cosas o jugar más a la pelota. Por lo general, la respuesta de los niños es cómo me gustaría estar o con mi familia o con una familia. Porque es como una familia es la que nutre y alimenta saludablemente a los niños en su crecimiento natural, en su evolución natural. ¿Sí? Y qué mejor todavía cuando familias cristianas como las nuestras, como hay aquí en Campo 9, y hay muchas familias, Claro. nosotros tenemos la evidencia de eso, muchas familias han tomado el compromiso de no solamente de ayudar, sino de dar ese paso extra de incluso convertirse en familias acogedoras o familias adoptivas. Y eso es lo que más nos motiva realmente en nuestro trabajo y en lo que hacemos, porque vemos la mano de Dios, el mover de Dios, no solamente en medio de sus hijos propiamente, sino en las comunidades. Y de hecho para nosotros el que podamos estar aquí hablando contigo y con la gente aquí en Campo 9 es una gran alegría porque tenemos muchos conocidos y amigos, familias que han tomado este compromiso, no solamente de ayudar, es decir, sí, yo estoy de acuerdo con esto, sino de que dar un paso más, dar la milla extra, digamos, ¿verdad? Y hacer y empezar a activar y hacer cosas. Y eso es realmente muy un aliciente muy grande para todos nosotros, sí. Yo estoy convencido de que Paraguay es un país acogedor. Yo he sentido eso siendo yo extranjero, hace 20 años viviendo en el país. Yo sé que Paraguay y la iglesia paraguaya es una iglesia acogedora, es una iglesia que ama, es una iglesia que desea seguirle los pasos de Cristo, amando a su prójimo. Y yo creo que es hora de poner en práctica y demostrar eso de esta forma. No es para todos. O sea, yo siempre cuando yo visito iglesias les digo, no se preocupen, después del culto no hay un colectivo lleno y cada uno lleve un niño como si fuera sorpresita. No. Pero la idea es, si hay 2.000, 3.000 iglesias evangélicas en el Paraguay y hay alrededor de, hoy en día creo que 1.200, 1.300 niños en el sistema de cuidado alternativo. Imagínate que en cada iglesia hubiera una sola familia que diga sí.
a la necesidad del niño, porque ningún niño decidió ser huérfano. Exacto. Ningún sí. niño dijo, yo creo que me gustaría perderle a mi mamá y mi papá. A mí me gustaría ser víctima de maltrato, de negligencia. Ningún niño eligió ser huérfano. Pero nosotros sí podemos decir sí al ser las manos y el corazón, abrir nuestra casa, nuestro corazón y realmente demostrar que sí somos un país pro vida, pro familia. Sí somos una iglesia que vive lo que nuestro Dios nos encomendó. Y no solamente en contra del aborto. Me gustó mucho lo que dijiste hace rato. Sí, ¿Verdad? sí. Hay veces que de repente estamos en contra del aborto, pero somos pro vida. Exacto. ¿Verdad? ¿Cuál es el Sí. siguiente paso a eso? Es queremos dar alternativas a esos niños que decimos no debía ser abortado. Y tenemos muchos casos como estos donde, por la gracia de Dios, muchas niñas, sobre todo adolescentes, embarazadas y que han tenido embarazos quizás no previstos en cierta forma, no tomaron la decisión de abortar, sino de tener a este niño o a esta niña. Después necesitan el cuidado, el acompañamiento quizás de una familia que les enseñe un poco el camino de la paternidad o de la maternidad. Las cifras hoy alarmantes en nuestro país es que la actividad sexual en los niños, Rolando, la actividad sexual en los niños, esto es registro a nivel nacional, empieza a partir de los 9 años. Y esto no es dato falso, esto es dato de que nosotros tenemos estadísticas. La actividad sexual de los niños empieza a los 9 años, imagínate. Eso explica por qué hay tantas niñas adolescentes que se convierten en madres. Niñas de 12, de 13, de 14 años o de 15 años que se convierten en madres. Que todavía tienen un proceso de crecimiento personal como mujeres, como niñas. Pero hoy ya tienen que estar al cuidado de sus bebés, que probablemente no estén capacitadas para ello. ¿Cuántas familias podrían ayudar a estas niñas madres, a estos pequeños bebés, ayudándoles un poco, no solamente como llevarle un pañal o una ayuda, sino quizás por un tiempo determinado recibirlos en casa, instruirles un poco en ese proceso de maternidad, en ese proceso del cuidado, o quizás si no puedes cuidar al bebé, nosotros lo cuidamos y cuidamos de ti también mientras tanto, entre que, digamos, encontramos una solución definitiva para esto. Pero estas son las realidades que hoy vivimos en el país. Sí. Y las cifras son una evidencia de la necesidad que hay por detrás. Claro. Y hoy simplemente, como yo le digo, Brian, voy a orar mucho por vos, me comprometo a hacer una cadena de oración y ayuno, todavía no es una ayuda si es que está él en una situación como esta. Claro, totalmente. Es así todos los días estamos viendo nosotros esto. Casos parecidos a esto, ¿verdad? En los comedores comunitarios que estamos teniendo en la zona, en nuestra zona de influencia, y vemos que es una necesidad puntual, ¿verdad? Vemos a niños criando niños. Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, yo creo que, así como decís, la iglesia tiene que actuar. Exacto. ¿Verdad? Estamos en el ahora, ¿verdad? En el tiempo en el que de repente tenemos que poner en marcha todo, ¿verdad? Y no solamente orar, no solamente orar. Entonces, y yo creo que trabajos como estos, como el que decías de muchas comunidades de fe, iglesias, congregaciones, que hacen un trabajo enorme con comedores, con sistemas de ayuda social, son como la puerta que nos abren a ver una realidad más profunda, claro, Rolando, una necesidad más allá de solamente hoy proveerle del alimento necesario. Nos hacen ver realidades de comunidades de nuestra sociedad que están con una falencia más allá, que es un espacio seguro para crecer, un niño, una niña, un adolescente, un jovencito, que obviamente sí, hoy satisfacemos su necesidad de alimentarle bien o de enviarle a la escuela o de ayudarle con eso, pero quizás, como decimos nosotros, y Brian siempre menciona esto, no llegó a esa condición de orfandad porque le faltó comida, sino porque le faltó una familia saludable, una familia nutritiva donde crecer y desarrollar. sí, tenemos de repente experiencia también. Recuerdo a un niño que de repente, en una que estábamos entregando los platos de comida, el niño agarra el plato, ¿verdad? Y guarda. ¿Verdad? Y yo le pregunto, ¿no vas a comer? Él me dice, no, voy a llevar en casa después porque en casa no hay. Nos ayuda a ver más allá, así como decís vos. Sí. ¿Verdad? Muchas gracias
Gracias a vos. por estar acá, por poder de repente ponernos al corriente de esta necesidad, ¿verdad? De ver y velar por la niñez vulnerable. Entonces, Gracias Rolando por el espacio. Y nosotros tomamos compromiso de seguir interactuando juntos con ustedes, porque esto no acaba solamente con un momento de hablar sobre el tema, sino quizás encontramos más posibilidades de seguir trabajando juntos, colaborativamente, uniendo fuerzas, porque yo creo que Dios nos ha dado la capacidad de que como familia de Dios podamos ser una respuesta para la sociedad que necesita hoy. Sí. Y si alguien quiere contactarse con nosotros, nos pueden buscar en dulcesemillita.org, las redes sociales, Paraguay Protege Familias. Estamos para ayudar, para contestar preguntas y equipar a más iglesias para que puedan vivir lo que es Santiago 1:27. excelente. Vamos a pedir que pongan los números de teléfono en algún lugar así para que puedan Muchas gracias. comunicarse también con ustedes, puedan contactar con ustedes. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, La Niñez Vulnerable. Que Dios te bendiga.